Primera Tesalonicenses capítulo 5 y verso 18. Sushikok yahun amén. Amén. Bueno, que está con la palabra del Señor Kubikochke en el nombre del Señor Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Como que hermanos, qué alegre, mis hermanos, orar y cubrir la palabra de Dios, ¿verdad? Pues dad gracias en todo, ¿verdad? Orar y hermanas y hermanos, rumamá, relaja bon, ¿verdad? Pues que suhnab, eresha contento, ere que decir con agradecimiento en su corazón delante de Dios, porque contento que la ral, ¿verdad? Pues que es junuhnab, y qué bueno, ¿verdad? Cuando ere kubig en que bajo las en culto, o puede ser subieco en que van las oración, suchak un culto o una oración es de que chaves Dios, ¿verdad? Pero ere shrah ta shubamos un lahnim hijut kiel, sino que ere shrah che nem ko anche, ¿verdad? Porque shuhu an invitar, shuhuskij, porque ere shako en fiesta, ¿verdad? Entonces su colmil re shuhuskij que hiciere contento Dios. Y qué bueno, mis hermanos, cuando cuando el papá, cuando el mamá un pujlón, ¿verdad? Kutioshich y che Dios, ¿verdad? Y mejor, hermanos, cuando hago una acción de gracias y kutioshich che Dios, porque Dios que cuya cuenta che xacht con Dios pejlón, porque cuando que va algo, ¿verdad? O cuando algo kruk más otsnache Dios con pejlón, porque Dios cubí en el cual o en mi al en que llamas cha, porque quien ya cuenta checha Dios un pujlón que no chabe en. Entonces guauchanimri tu mamá Petrona Gutiérrez ere contento que la ral, ¿verdad? Ya que es 4 años como más 5, ¿verdad? Y la que está puede ser la church cubure con la ral, ¿verdad? Pues mi hijo ya que es 4 años, pues que van las anim y que van las acción de gracias, ¿verdad? Porque la clave, hermano, de verdad, coge el cual, ¿verdad? Que ya cuenta, che, ¿verdad? Che, a clave, que el coche. Entonces, cubico horaria, dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad. Quiere decir, la voluntad, hermanos, quiere decir, cuando van las acción de gracias, quiere decir, harela como a huachar Dios. Pero, chanimre, hermana Petrona, mishitue kabir Dios chaventa, ergual, hay oro vida. También Dios con algo kutach no y warere mishit chawaat, sino que cada uno como papá, como mamá, Dios cuya responsable. Chinchque responsable cuya con Dios checuach, hermanos. Arila chikubico chkech pan Proverbios capítulo 22 verso 6. Entonces, can agradecer a Dios, ese es bueno, ¿verdad? Pero Dios cobij buen at quien compaslón que nachabe fuera familia, pero también con algo chen que empieza a Dios y chichque la cobij Dios. Proverbios capítulo 22 verso 6 cubico instruye al niño en su camino. No sé si es que ya cuenta, che, mis hermanos, esa palabra. Instruye, que decir at kakamber bechoch. Instruir, que decir at kabiche, lo que ots y lo que ostak. Instruir maretla cuando kawel kunawal, ¿verdad? Pues puede ser más kichkopok, puede ser kutatatzig
y chuarejo no cao. La Biblia cubí instruir, que decir at cabijo becha, de buena manera, cachaurok. Entonces ese es el compromiso que Dios puede. Quiere decir, es bueno que van acción de gracias, ¿verdad? Es bueno que cabij en que chave Dios que es jugar, pero nuestra responsabilidad también que van a instruir a clave. Con la Biblia instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que el corazón, ¿verdad? Pues, por ejemplo, el hermano Aníbal, ¿verdad? Es que qué tiempo corech pano de Dios. Puede ser una mamá desde que aún ya cochech pan el evangelio. Y el hermano le pan el evangelio, ¿verdad? Y uchanim hoy, ¿verdad? Porque cojo van a acompañar en bonito que en toda. Pero si tú que ¿verdad? Qué bueno, relajón, cochaco, pues, soy anche los instrumentos, soy anche el teclado. Sino que tiene que ser familia, también, si quiere, ¿verdad? Que cabe al camino también. Pero de qué manera que cámara pan a un buen camino, o ejemplo. Que culto, con que van a congregar tip, con que Dios también que cambie ¿verdad? Porque haré la cota Dios, porque a veces que van a fallar, ¿verdad? Porque que no es que era más que ¿verdad? Y que ya campa, ¿verdad? Mejor que porque a veces molesta, ¿verdad? Y cuando ya han ¿verdad? Ya 8, 10, 12 años, cabich que hop culto, no cuesta carajo. Pero chinch tabak, mismo kodawak, porque la palabra de Dios, shakiat por cuenta, como chakubi, instruye al niño en su camino. Instruir es que haya ejemplo, ¿verdad? La tajaklab, hermanos, en familia, ¿verdad? Cuando y colec, o culto y alun, que han aplausos. Uchen mi familia también y miembro de una iglesia, ¿verdad? Que han aplausos. ¿Por qué? Porque también que shikila Dios chequeshi al shek y don shikiyek. Entonces instruir es que van a guiar al buen camino. Chenak responsable cubí Dios, at papá, at mamá, at responsable que han instruir a clap. A veces, hermanos, a veces, no sé si es chitón, ¿verdad? Pero a veces, que a clap escuela, ¿verdad? A veces, en coquento, kikbiko cher maestra, mira maestra, la juacio que conta, shibij, ¿verdad? O si no, da disciplinar. No, pero más primeramente chinco han disciplinar, chinco han instruir, es el papá. Primeramente, perchoche, hermanos. Ya cuando quiere pescueltos, ya aquella que amber su modo ojorar pa. También como que kich o kichayak, ¿verdad? Buen chuchimayawi. En el cual, hermanos, en que viejo chica, si quiblo, cojón, cujerí, pues eso le codo. Por eso, por maestra, es arequibicha, o si no, que ya un lado, porque como que más chochla, como que chepibi, y más aún, ¿verdad? Entonces tiene que ser, hermanos, instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará. Que decir ya cuando chupan ¿verdad? Pues siempre Dios, culto, ¿verdad? Sube, porque esa es la enseñanza. También, hermanos, sería que van a leer Mateo capítulo 19, verso 15. Mateo capítulo 19, verso 13 al 15, entonces le fueron presentados unos niños para que pusieses
pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Ural que te cuenta, che, mis hermanos, a veces, ¿verdad? Urari que te cuenta, che, los discípulos, ¿verdad? Dice que Ujer Kanach también, Raklab, puede ser cojun, comchak don para iglesia, cojun ministerio de niños, ¿verdad? Chenak responsable, Raklab. Y Urari Kubiko, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. Quiere decir, si han presentar, ¿verdad? Quiere decir, cojun líder y bombek, pero chuach el Señor Jesús. Pero dice que los discípulos y de acuerdo, ¿verdad? Quiere decir que shumat coach. Pero ¿por qué el shumat coach? Es que ya cuenta, hermanos, cuando la iglesia, ¿verdad? Y que aclap, a veces que a veces que entonces, como papá, a veces que han sentir, ¿verdad? Han sentir mal, ¿verdad? Porque ¿verdad? Entonces, en lugar que en lugar que casco cómodo, puede ser cabiche catejala, o ya sea casco no, ¿verdad? No sé si ellos cuenta, che, mis hermanos, cuando culto o en una actividad, a veces que hay cuenta mamá, ¿verdad? Ejan con la cajo, no, uchpeon cocho ap y beta. Y si cuidat cuenta, che, a veces algo guache, ¿verdad? Entonces, y orari los discípulos, ve también, porque orari, entonces le fueron presentados unos niños ya para que pusiese las manos sobre ellos y orase ya. Y cuando seguir conmigo, y los discípulos les reprendieron. ¿Qué dice esa palabra reprendieron? Quiere decir, les llamaron la atención. Puede ser al maestro de niños, ¿verdad? Pues no, que acamtara clapche, porque orar culto chanak. Y culto y chanak kotmo clap kotmo que cambuya, ¿verdad? No sé si es la que dije, hermanos. Pero cuando copia iglesia, mis hermanos, de que es que era clap mejor que Albec, ¿verdad? Porque queda mucho cambuya. Pero su cubico nuestro Señor Jesús, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Su cascor, ¿verdad? Su cascor maestro Chiokbombek, maestra de niños, ¿verdad? Relo que krakocha que hoy acochoch Jesús. Relo que krakoch que Jesús wat kuyakoro apekue, ¿verdad? Wat kubah una oración pekuen. Entonces arela krala un líder chiumlom ekchira klap. Pero raklap, hermanos, directamente pues, ¿verdad? Porque katkon chkechichuki ushnik, ¿verdad? Porque que sea klap shakichkapak. Entonces que te cuenta, che, mis hermanos, che mismo tiene que ser krah que paciencia ku klap. Si at kachbo kohona, quiere decir kohona wal, ¿verdad? At mismo tiene que ser kan disciplinar. Por ejemplo, ¿verdad? De repente da visitar alguna familia y te caer la hawal, ¿verdad? Te caer ochla chuta casa, chancho chipik, at mismo con at mamá, at mismo kachabrak. Kotumoche shakatsutsa, ¿verdad? Tiene que ser kachabe. De repente cauló, ¿verdad? Shadahon visita chita hay, te cauló chancha chu y picta cotzan cotzajo, porque cuando coechita hermanos sin el cos como que coche, ¿verdad? Porque como si cotclon, ¿verdad? Cuando catechita ¿verdad? De repente catap negro con familia cabuela chuco cotzajo so echek chicota, y a veces era clap que jala también y que shit tutsa que shluhlak, ¿verdad? Entonces junco han sentir mal. Pero lo bonito que at cachauro cabeche mira mi hijo cachlu tore porque que chunak no que kia shka, ¿verdad?
No es que ya buscar, pero es que ya tiene que ser que llamar la atención. Y llamar la atención, haré la cubí Proverbios capítulo 22, verso, instruye al niño. Entonces, ya haré kutoche, kotmo, kushluju, kueplatajo ap kotzaj, entonces ya que está pujlón. Por ejemplo, katechita ja, ¿verdad? De repente kotikon. Aklab, ¿qué te das cuenta, che, si ya buen cachjo o aún krahna, que ya Allah, ¿verdad? Que hecho chipiki, coche chuche o que xlunchta. La tiene que ser mamá, ¿verdad? Cubieche, mira, mi cachlut, la. Si no, ya que te encamsta. Entonces tiene que ser oche o re, ¿verdad? Entonces, tiene que ser que haya llamar la atención. A veces, coger río con el cual, ¿verdad? Cotar, sí, ¿verdad? O el ojo más la rebelde. A veces, coger el pastor, da orar, o el cual, porque es que recotar, casen sí. No, lo que pasa, la instrucción, que decir, el pastor, aunque coan orar, ¿verdad? Coan orar, pero si ya costo la orden. Toda la oración, Dios, ¿verdad? Pero si mientras, como papá y como mamá, si coton las disciplinas, si coton las orden, raklapco van a seguir, hermanos. Entonces tiene que ser su crack, ¿verdad? Por eso, Rari, que te da cuenta, chique, ¿verdad? Raklabri, que Dios, ¿verdad? Cuando, como papá, con perdón, que vi, en que bajo un Dios al Señor. Pero los un Dios le, chituica van a agradecer, sino que también crack van algo pues que van a instruir. Instruir es como instruir, es como guía, ¿verdad? Si tre, ¿verdad? Que habló con cosas que chok y ni mismo que antes respetar, sumo que a respetar con no, ¿verdad? A veces, hermanos, en un caso, hermanos, dice que con cajonac, shakchlaco, persalco, ashwi, ¿verdad? Dice que chlacha y huklajonac, shi ashkoro, con check visin, y dice que juno y onco celular, algo con la ve, y de repente, shi el aronac, y de repente, y coster celular también. Y dice que la jauja ere como polón chishir la lunak le chikuru, entonces ere hecho tai kuk la lunak chakubich kecha si dan forchue la cotton lan celular shirak la es que costen celular char jauja que la lunak ish chau la ka, ¿verdad? Kubich kocha si qoshak kamlak charecha. Entonces, hermanos, quisir en lugar que vichkera club otcos que a veces un re, ¿verdad? Y a veces la arcosle shat shak, ¿verdad? Y si matstatek, hermanos, la club ya que lo suraklan cos cuban jun, ¿verdad? Entonces nujin ya cook hambre también. Entonces, hermanos, con chacobico proverbios, instruye al niño. Instruir, hermanos, no es de que loco algo chuarero kaj, ¿verdad? Conac ya cuenta, che, hermanos, cuando algo jun, cuando la bono, la libre, chuarejo no kaj. Algo ser su clase do, chuarejo no kaj. Y no es así, mis hermanos. Más cuando cochpano si Dios tiene que ser cachauro, cachabejo. Erin copja, hermanos, que me cobe chiva, erin copja con la japonuk, las de 5 años o 4. Y cuando cojalo pantalón, ¿verdad? Y crasta que en costa y que cuaki con pantalón. Entonces en que me escuché, papito, que ya escuché. ¿Cuántas manos tengo yo? 2. ¿Cuántos dedos tengo yo? 1, 2, 3, 4, 5. Y 2 y dedos 5. Todos somos iguales. Entonces lo que en quien conecten do también atcat conectado, papito. Pero su modo, ¿verdad? Tiene que ser juntos con manera, ¿verdad? Para querer van a instruir.
no que habló concho bani con cos y chuarero cao. Habló concho ni cosco algo, su do chuarero cao. Entonces su con la palabra de Dios instruye al niño y cuando fuere viejo no se apartará de él. Os contento con aclap, hermanos, cuando cot vicio. Os contento con aclap chiquich para Dios o te caló unos 10 o 15 años que van a aceptar el evangelio y te caló de luchar, de seguir. Os contento, mis hermanos, en contento con el cual. La hermana Verónica, de seguro era contento con la bon también, con acompañar con la música. Eso es de verdad, eso es algo pues muy contento con sentir cuando con familia, verdad, con acompañar en las cosas de Dios. Pero su dona chelala, que decir por querer, su va a luchar, su van a instruir. La hermano Aníbal en Giac un lono wach cook iglesia en Limares también, en contento. Viejo chiquero hermano, da orar por cuenta hermano chacoenche para que cook en chacoenche los hermanos. Pero chanimri que viejo señor chiquero mac, porque que entonces mamá pastora, verdad, y en que viejo tache Dios para que cook, verdad. Entonces, como es que bastuach y que tonta, verdad. Entonces, pero muy alegre mis hermanos, at como papá, como mamá, at contento con aclap mis hermanos. Pero chinco yubalala es únicamente Dios, hermanos. Que al leer este último versículo, mis hermanos, Isaías 46:4. Isaías 46:4 y verso 4, ¿verdad? 46, verso 4, y hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas os soportaré, yo hice, yo llevaré y soportaré y guardaré. ¿Qué decir, hermanos? Cuando adcano voluntad Dios, ¿verdad? Cuando Rabón y su kamerzig, ¿verdad? Chutar consejo de Dios, lo que coche es vida también, mis hermanos. Cojo hambre para Dios, hermanos. En cuando se van a aceptar el evangelio, también con unos 20 o 21 años. Pero chenim yashimbek también. Pero su ancho es la palabra de Dios, hermanos, que en Shinoma a tiempo y hasta orar en Kowi. Entonces, aclap para que en los caminos de Dios tiene que ser arer mamá, arer papá, que a luchar, hermanos. Porque si que van a instruir, es que, hermanos, mi juncos kaj, ¿verdad? Pero como papá, llamamos cosas siempre y siempre que van a instruir, hermanos. Amén. Haré la palabra del Señor, hermanos.